Un buen día para todos los oyentes y televidentes. Continúan con la sintonía de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Soy Julio Miguel Andrade, voy a conducir este programa. La Organización de las Naciones Unidas ha determinado que el 22 de marzo sea el Día Mundial del Agua. Sobre este tema vamos a hablar con René Salazar. Él es, dentro de pocos días, ingeniero en recursos naturales de aquí de la Universidad Técnica del Norte. René, qué gusto saludarte. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Primero, agradecerle por la invitación y, bueno, pues vamos a conversar sobre el agua, sobre el Día Mundial que fue hace un par de días atrás. Sí, bueno, con René tenemos amistad porque somos compañeros del ensamble coral y es una de las figuras de la cuerda en la que yo participo, en la cuerda de los bajos. Y tenemos una hermosa actividad. La última presentación ante los medios de comunicación fue interesante. Sí. Y la que nos ha marcado este programa de vinculación a la colectividad que tiene la Universidad Técnica del Norte es conformar estos grupos culturales, como es el ensamble coral, con estudiantes, funcionarios y profesores de la universidad. Entonces, estamos preparándonos intensamente. Vos Sí, sabes, es nuestro buen un instructor, buen que es el trabajo licenciado Edson Meneses, que tiene sus arreglos que son muy bonitos. Sí, exactamente. Hay momentos en los que se complica, pero ahí estamos también. Todos cuestionamos Sí. lo complicado de sus arreglos. El licenciado Meneses como un buen profesional músico, Exactamente. pero que nos salen unos ensambles espectaculares como los últimos que estamos sacando, Nuestro Sí, Juramento. esperamos que nos escuchen Algún momento en sí algún vamos a momento. hacer una gira aquí en la Universidad Técnica del Norte desde el próximo semestre, y tenemos programado para las fiestas de la universidad un encuentro de coros de aquí del Ecuador, y ojalá el proyecto que tenemos para Argentina Canta Pueblos. Mira, René, tú que ya vas a ser un ingeniero en recursos naturales, ¿cómo nos falta sensibilizarnos y tomar conciencia de lo válido, de lo valioso que es este líquido vital? Es un recurso, tenemos muchísima agua salada, pero muy pocos países, y el Ecuador entre esos, tiene agua dulce y la desperdiciamos. Sí, exactamente. Bueno, como es bien conocido, nuestro planeta constituye más de las 2/3 partes de agua, ¿verdad? Entonces, el que haya bastante agua salada es un poco contradictorio a lo que estamos diciendo, que tenemos cantidad de recurso hídrico, pero no podemos acceder completamente a él. Cerca del 1% del agua total en el mundo es agua dulce. La mayoría está concentrada en los glaciares, que con el cambio climático se han ido volviendo a su estado líquido. Pero, ¿qué pasa? No hay muchos países que tienen acceso al agua, como mencionaba. Brasil es uno de los que tiene más cantidad de agua en todo el planeta, por la extensión de terreno que tiene y también, y porque se encuentra dentro de la cuenca del río Amazonas. Pero aún así la distribución equitativa del agua no es completa, no es todo uniforme. O sea, hay partes también que todavía no tienen acceso al agua. No, y las estadísticas son claras. Este secretario general de la ONU, que es Ban Ki-moon, dice que hay que relacionarle el agua con el trabajo. No solo es fuente de vida, porque necesitamos agua para todo. Ya nos vas a indicar las funciones que tiene el organismo, desde eliminar toxinas, ¿no? Y equilibrar nuestra cantidad de líquido que tenemos del cuerpo. Por Ban Ki-moon le relaciona con el trabajo, porque de los 3.000 millones de personas que hay en el mundo que trabajan, más de 1.500 millones están relacionados con el agua. Sí, hay mucha gente que trabaja en cuestión al cuidado, tratamiento del agua. Eso lo podemos evidenciar también aquí en nuestro GAD municipal, que también hay personas que trabajan para tener el acceso al agua o brindar el acceso al agua. Es un trabajo muy complicado. Estados Unidos es uno de los que, Estados Unidos y China son países en los que se ha tomado medidas en cuestión al acceso al agua, porque son países con grandes extensiones de terreno y con mayor cantidad de población en lo que lleva a nivel general. Entonces, acceder al líquido vital que es el agua no es algo sencillo para ellos. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos también? Es
empezar a tomar el recurso que está en los océanos, a desalinizar el agua que está ahí para poder acceder. Y es un trabajo muy complicado. California es uno de los estados que tiene este tipo de sistemas, pero es un trabajo muy arduo. Entonces, hay personas que se dedican mucho tiempo a este tipo de trabajo para brindar un buen servicio. Bueno, y esas medidas son de prevención, ¿no es cierto? En el sentido de que esta agua desalinizada, pues no va a servir para el consumo humano, servirá para regar plantas, servirá para los servicios básicos de lavar, servicios sanitarios, Sí. porque el agua dulce de un manantial o de los deshielos es agua para tomar. Claro, es agua que uno puede servirse a gusto. Claro, este trabajo de desalinizar el agua, obviamente, para tener completamente para consumo humano es muy costoso. Y vemos que en cuestión de dinero, en cuestiones económicas, es muy complicado hablar sobre este tema para que las personas puedan acceder al agua. Como bien dice, no se compara el tener agua o acceso al agua de un manantial o de una fuente hídrica que, como vemos en los campos, en donde el consumo de ahí o el agua de ahí sabe diferente a lo que nosotros bebemos cuando es agua pura. Entonces, este tipo de situaciones son las que nos cambian o nos hacen ver de forma diferente cómo debemos nosotros tratar de cuidar o de proteger este líquido. Porque somos privilegiados, gran cantidad de personas privilegiadas porque disponemos de agua dulce. Sin embargo, hay mucha gente en el mundo que no dispone, no tiene a su disposición. Inclusive de los 2.3 millones de personas que mueren en el año, el 17% es porque beben aguas contaminadas. Exactamente. Infecciones intestinales todavía están pendientes tal vez porque no tienen educación suficiente para coger esa agua y hervirla, por ejemplo, o clorizarla o pasarla por piedra pómez, o sea, así recursos mínimos. Muere mucha gente por el consumo de agua contaminada. Sí, este es un problema bastante grave porque como humanidad deberíamos estar conscientes de que prácticamente el agua es para todo, es algo que nos sirve a nosotros para subsistir. Ahora, no se toman en sí totalmente esas medidas. ¿Qué pasa? Que aquí mismo en la ciudad se ve que todas las aguas servidas van directamente hacia una fuente hídrica, hacia un río. Entonces, nosotros ya nos servimos del agua. Pero ¿qué pasa aguas abajo? La gente que accedía a ese recurso ya no lo puede tomar porque simplemente está contaminado, es decir, ya no va a tener la misma oportunidad que hemos tenido nosotros. Va a tener que buscar otras fuentes, como pasa en otros países, que tienen que caminar kilómetros para conseguir un galón de agua para tomar, para abastecerse de algo. Entonces, es un problema bastante complicado que se ve. Pero ustedes, como profesionales de aquí de la academia, tienen que dar luces a los políticos que tienen a cargo el dinero y los proyectos, porque antes que tener una ciudad llena de adoquines, es preferible tener una piscina de oxidación. Y de las 24 provincias del Ecuador, no habrá ni 4 provincias que tienen piscina de oxidación. Me explico. Significa que junto a la ciudad, todas las aguas negras, ¿no?, contaminadas, provenientes de la alcantarilla, van a unas piscinas que tienen algas especiales para que esa agua que va al mar no lleve todos los desperdicios, sino más bien se procese y no se contamine el mar. Y después del mar vamos a consumir los pescados y las sardinas. Pues. Sí, es todo un ciclo prácticamente. O con esa agua que no está sometida a una piscina de oxidación, van a regar las plantas más acá abajo, las coles y lechugas que las comemos. Sí, eso es un caso que sucede dentro de aquí de la provincia también. Aguas abajo del río Tahuando, hay gente que toma esa agua para hacer el riego a sus cultivos y después esos productos, ¿a dónde van a parar? Entonces, es un ciclo en verdad, que si contaminamos, vamos a consumir después lo mismo, o sea, nos vamos a contaminar a nosotros mismos igual. Y así, si teníamos conciencia de lo que es promoción y prevención de salud, imagínate, si le damos a un pueblo agua potable, alcantarillado, servicios básicos, y que aprenda a lavarse las manos, eliminaríamos la mitad de las enfermedades. Exactamente. Así, eliminaríamos la mitad de las enfermedades. Sí, es algo que es cuestión también de educación de las personas, entonces concientizar a las personas de que
se trate de cuidar el agua. Bueno, esto es más bien visto en las comunidades rurales, en donde el cuidado del agua es bastante extremo, es bastante, toda la comunidad, toda una comunidad está dispuesta a tratar de cuidar el agua, a que no ensucies, o a que no lleguen personas y boten algo ahí, sino que ellos saben, conocen que esa agua es para ellos, es para su propio consumo. Entonces, su vida. Exactamente, si no tienen de ahí, ¿de dónde van a sacar? Entonces es cuestión de cultura, es cuestión de educación también y de conciencia para cuidar. Entonces, ellos no despilfarran porque conocen el valor del agua. En cambio, donde despilfarramos y desperdiciamos el agua es en la ciudad, en el perímetro urbano. Aquí en nuestra ciudad, en la ciudad de Ibarra, sí se ve también que es bastante, un poco inconsciente las personas. Todavía vemos en algunas partes que personas lavan sus carros con mangueras cuando deberían hacerlo con una esponja. Con una esponja prácticamente, porque es cuestión de limpieza nada más de un móvil. Esto, como le menciono, no se ve en el área rural, que inclusive tienen por horas el agua para poder consumir. Entonces aquí en la ciudad se desperdicia bastante agua, aparte de que pueden en algunos lugares tener fugas de agua, hay gente inconsciente que deja abiertas las llaves. Entonces eso es agua potable, eso es agua que cuesta mantener, que cuesta potabilizar, pero si no hay conciencia, muchas personas no van a tener la necesidad de molestarse en cerrar un grifo o en cuestión de ahorrar agua, porque aquí en América del Sur tenemos bastante agua, bastante cantidad de agua. Ecuador también tiene mucho recurso hídrico. Pero ¿qué pasa? De aquí se pronostica que para el año 2040, si bien es cierto, América del Sur vamos a tener una gran cantidad de agua, a diferencia del resto de países. Pero esto también es bueno y malo a la vez. Bueno porque vamos a tener consumo de agua, vamos a tener recurso hídrico. Pero si otros países no tienen, van a querer acceder a nuestro recurso que tenemos. Entonces, si vamos a seguir desperdiciando, vamos a tener todavía menos cantidad. Vamos a tener mayores problemas también en un futuro. René, la primera idea hasta este momento es que el agua es imprescindible, así, imprescindible para la vida del planeta. Sin embargo, el agua también está afectada por el cambio climático. Eso también, como menciono, se ve. Entonces, tenemos glaciares en los que hay cantidad increíble de agua dulce. Pero si esa agua dulce al volver al estado líquido se une prácticamente al océano, es agua que ya no podemos utilizar, ya no podemos consumir. Esos son efectos del cambio climático, de los deshielos de los polos, que aumente el nivel de los océanos, inundaciones, todo eso. Entonces, es verdad, como se dice, tenemos cantidad de agua, pero si no podemos acceder a ella, si seguimos contaminando, si esto del cambio climático se sigue avanzando, prácticamente nos vamos matando a nosotros mismos como especie humana. Claro. René, siempre suena bonito, ¿no es cierto? Dice, hay que concienciar y sensibilizar a la gente. Pero esa es la propuesta, ¿no es cierto? Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo empezar desde la academia, educar a la población para concienciarla y sensibilizarla, que le dé pena desperdiciar el agua, sabiendo que mucha gente está muriéndose de sed? Eso por parte de la academia, bueno, eso también viene en cuestión de los hogares, de la educación que se tenga en casa, en cuestión de cerrar un grifo de agua, cuando si uno es consciente, acá en la facultad donde he estado estudiando, la gente es como un poquito más consciente. Si ve que está abierto un grifo, pues prácticamente uno lo cierra porque sabe que se está desperdiciando agua, después va a hacer falta. Una aquí dentro de la academia y otra que después a nivel general. Ahora, eso es educación, concientizar. Hacer una campaña simplemente no es suficiente. Entonces, también hay que apuntar a educación en cuestión a niños a temprana edad, de que sean conscientes de que es un líquido que va a servir para ellos en un futuro, que prácticamente nosotros no les estamos entregando un recurso completo como hemos tenido nosotros. Entonces, hay que hacer educación siempre, tanto no solamente en educaciones primarias, sino a nivel general, en conciencia de personas de toda edad. Pero entonces, las personas que conocen, como son las personas universitarias, los profesionales, profesores, empiezan a educar a la población desde edades tempranas. Por ejemplo, te digo, yo hace poco tiempo, las pocas semanas anteriores, trabajé por un contrato con una ONG
para dar derechos sexuales y reproductivos, y me tocó acudir a un colegio acá del norte del país. Los baños, los servicios, está abierta el agua las 24 horas, con unos tubos hechos orificios para los urinarios. El agua está yéndose las 24 horas. Entonces, que no haya un rector o un profesor que diga, oye, pero en vez de estar desperdiciando las 24 horas el agua, ¿por qué no poner urinarios que regulen el consumo del agua? Exactamente. O sea, de tal manera que tú presionas y se utilice el agua necesaria para esa necesidad biológica, pero tener unos tubos de más de 3 metros con orificios cayendo el agua en los urinarios las 24 horas, suma eso. ¡Qué desperdicio del agua! Es bastante inconsciente, es un desperdicio bastante enorme y que a la larga, obviamente en cuestión económica, le va a salir algo caro el tener 24 horas abierto. Probablemente no paga. Oh, bueno, eso también es... Entonces, que empiecen a cobrarles a las instituciones educativas que tienen desperdiciando, pero están los baños, los servicios dañados y el agua está yéndose todo el tiempo. Exactamente, ese es otro lío, de que si se tiene un acceso a un recurso de forma gratuita, no se va a tener mayor conciencia que cuando uno se paga, ¿sabe? Está consciente de que le va a costar a la larga mucho más. Como menciona aquí, bueno, dentro de la universidad se ha tomado ese tipo de medidas. Entonces, aquí en cuestión de regular el suministro de agua, la cantidad de acceso al agua del uso es bastante eficiente. Hay algunas cosas que hacen falta implementar, pero ya se ha logrado, en el sentido de asignar una persona al cuidado de este piso, de esta área, donde esté vigilante de que esté bien aseado. Ajá. Eso sí se ha logrado. Sí, eso es una especie de autogestión, ¿cierto? Sí. Bueno, por comentarle, hace unos semestres atrás nosotros como curso hicimos un proyecto en cuestión a tratar de regular la cantidad de agua que se hace aquí. Desafortunadamente no se pudo aplicar, pero ¿por qué? Hubo algunos conflictos que tuvimos en cuestión a implementación y algunos análisis todavía, pero la idea era en sí muy clara, en cuestión a la regulación del agua en los inodoros, implementar las botellas de 1 litro, o sea, de agua. Entonces, al aumentar el volumen de agua, hace que se disminuya también el consumo. Te entiendo, en el sentido de coger una botella, ¿cierto?, de 1 litro, y se le pone en el tanque del servicio, del tanque, donde está todo el flotador, ¿no es cierto? Exacto. Eso hace que le dé mayor presión y se desperdicie. Se desperdicia, el volumen, el consumo de agua es menor, y obviamente en cuestión de recurso económico también es un ahorro. Esa fue una idea que tuvimos. Entonces, esto se quería llegar a hacer a nivel general de toda la universidad, pero como le mencioné, hubo unas pequeñas complicaciones. Ahora, esa podría ser una medida que todavía se puede implementar, que puede alguien, o alguna autoridad o algún grupo específico, podría tomar en cuestión esas medidas, o sea, para tratar de economizar y de ahorrar este recurso, porque en un futuro no vamos a tener la misma cantidad que hemos tenido. Vamos a tener la misma cantidad de agua, pero no la misma cantidad de agua consumible. René, si es el Día Mundial del Agua y tratamos de concienciar y tratamos de sensibilizar, al menos yo he visto en Quito, hay unas cantidades de ferias culturales y artísticas donde incentivan, motivan a la gente, que presentan artistas, ¿no?, de prestigio, y la gente concurre por la música y en ese momento se da mensajes. ¿Se ha organizado algún tipo de campaña? ¿Has escuchado aquí que las autoridades, no universitarias, sino las responsables del agua, han hecho alguna actividad para sensibilizar? Dentro de nuestro cantón no es tan grande este tipo de campañas que se hacen. Lo hace sí la EMAPA en cuestión al Día Mundial del Agua, también se han hecho campañas, pero como le menciono, todavía hace falta dar ese tipo de mensajes, de que llegue a las personas, de decir, no, ya no vamos a desperdiciar el agua porque es nuestro recurso, es nuestra vida prácticamente. El cuerpo humano está constituido de más del 70% de agua, entonces, ¿qué pasa si no tenemos ese recurso? Ahora, como le digo, se hacen ese tipo de campañas.
falta todavía. Por el Día Mundial del Agua se ha hecho. Por el Día de ahorrar energía en el planeta, lo hizo también una de las empresas públicas de aquí del cantón. Ahora, pero esto debería no solo hacerse específicamente un día, sino constantemente, porque no es que este líquido no sirve solamente un día, sino es algo a diario. Entonces, estar en constante este tipo de movimientos, hacerlos para que la gente pueda saber que el desperdicio de esto es algo que no nos lleva a algo bueno. Entonces, sí se debería hacer constantemente, no sé, cada 3 meses, tal vez cada... Pero es que, René, si tú no cambias, no cambia tu familia, no cambia tu hermano y no cambia el entorno. Pues. A ver, un consejo, me dices, por ejemplo, no lave el vehículo con manguera. ¿Cuántos litros se desperdician de agua? Coge un recipiente, una franela o una esponja y se lo puede lavar. Yo lo he hecho, porque yo lavo mi carro. Claro, ese tipo de medidas son las que se pueden hacer. Yo he visto en mi barrio todavía que hay mucha gente que hace ese tipo de cosas de lavar usando la manguera y no tan siquiera la cierran cuando ya están dejando o cuando están secando, sino que se sigue desperdiciando el agua ahí. Es algo de que, si, como menciona usted, si no cambia uno, las otras personas tampoco lo van a hacer, porque el cambio empieza, como se dice, desde uno mismo, desde adentro. Entonces, para que otras personas tomen ese ejemplo. Y desde edades tempranas, porque te dan consejos, por ejemplo. Dice, si usted se está enjabonando, cierre la llave, porque mientras estás enjabonando el agua se sigue desperdiciando y desperdicias de 6 a 10 litros. Ese momento es bastantísimo. Es demasiada cantidad de agua. Lo que se dice que se debería consumir por persona son con 7.5 litros de agua diarios. Es suficiente para poder desarrollar cualquier actividad de cada persona. Ahora, esos 7.5 litros de agua debería ser a nivel general, a nivel mundial, pero eso no se da. Aquí en nuestro país se da más de 7 litros al día. Entonces, es algo que todavía nos hace falta tener conocimiento acerca de este tipo de cosas. Pero hay detalles pequeñitos, que eso es dinero, ¿no es cierto? Si tú compras frutas en la casa, si lavas una por una, te gastarás más de 10 litros. Sí. En unas 20 cerezas o en 10 plátanos, frutas que llevas del supermercado, hay que lavar en la casa. Porque los niños cogen y después directamente ponen a la boca, entonces hay que tener las frutas lavadas cuando se trae del mercado, del supermercado, donde quiera hay que lavarlas, ¿no es cierto? Si coges una por una, desperdicias muchísima agua. Si en cambio coges en un recipiente y las lavas, y esta agua utilizas para regar las plantas, qué buen ahorro. Sí. Pero son detalles pequeños que no los pones en práctica, sí, pero hay que ponerlos en práctica. Sí, entre estos detalles también está, como se menciona siempre, de que las personas cuando vayan a hacer uso de sus lavadoras, cuando vayan a lavar sus ropas, es preferible esperar a que esté bastante o haya bastante cantidad de este tipo en cuestión de ropa, porque estar algo también poco a poco es mayor consumo de agua. Son consejos que en verdad uno a veces tiene en mente, pero a veces se olvida también por hacerlo de forma sencilla, de forma rápida que uno se necesita. Muchas personas tienen plantas, que está bien, o sea, es muy decorativo, muy bonito y además te da oxígeno. Si riegas las plantas, dice, riégales en la noche, no en el día, porque hay evaporación. Entonces, al regar la plantita en la noche, toma todos los minerales, porque el agua tiene muchos minerales, le hidratas y no se evapora, no se desperdicia. Son así consejos tan simples. Sí, y bueno, podríamos enumerar un montón de consejos, pero la cuestión es aplicarlos. No se puede seguir dando consejos así si no los vamos a aplicar. Entonces, hay que estar claros en eso. Bueno, al menos algunos que pueda aplicarlos, que pueda hacer yo uso de eso, que pueda estar consciente de que voy a tener mayor o menos consumo de agua. Entonces, estar claro en eso, de que hay agua que usamos. Ahora, como menciona usted, dice en regar las plantas. Es bonito, es bastante, inclusive para las personas que puedan distraerse un momento, regar las plantas, pero
hay que tomar en cuenta de que es agua potable con la que estamos regando las plantas, que ese tipo de líquido nos puede servir para otra actividad en un futuro. Gracias, René. Ha sido René Salazar. Dentro de pocos días pues será ingeniero en recursos naturales aquí en la Universidad Técnica del Norte. Nos ha dado unos tips por este Día Mundial del Agua, que depende de nosotros, de la conciencia personal, de ahorrar el agua. Es un recurso no renovable. Tenemos muy poca cantidad de agua en el planeta y nosotros somos los privilegiados, no debemos desperdiciarla. Como desperdiciamos en el carnaval, que cada vez está menos mal tomando conciencia y desperdiciando menos. Gracias, René. Y gracias también. Seguimos en el coro cantando. Gracias, muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Este programa se repite después, noticiero a las 10 de la noche. Muchas gracias. Un feliz fin de semana.